El sol de la tarde atraviesa las cortinas de lino blanco, proyectando sombras alargadas sobre el suelo de madera que ella misma había barnizado hace 15 años. El aroma a café recién hecho se mezcla con el perfume de jazmín que siempre usa, ese que él le regaló en su 10º aniversario. Sus manos, marcadas por el tiempo pero aún firmes, sostienen un celular que no le pertenece. La pantalla ilumina su rostro mientras sus ojos recorren mensajes que nunca debió leer. Afuera, los pájaros cantan ajenos a la tormenta que está a punto de desatarse. Su respiración se vuelve irregular, pesada, como si el aire se hubiera vuelto más denso. 35 años de matrimonio caben en esa pequeña pantalla. 35 años de desayunos compartidos, de noches abrazados, de promesas susurradas. Y ahora, todo se desmorona en palabras que no están dirigidas a ella. Las palabras de amor que él escribió para otra. Para alguien que podría ser su hija. Para la hija de la vecina que ella misma vio crecer. Marta siempre supo que su matrimonio no era perfecto, pero lo consideraba sólido, construido sobre décadas de rutinas compartidas y pequeños gestos de cariño que habían resistido el paso del tiempo. A sus 57 años, se sentía orgullosa de haber mantenido viva la relación con Roberto, su esposo desde que tenía 22. Recordaba perfectamente el día que se conocieron en aquella fiesta universitaria, cuando él se acercó con una copa de vino barato y una sonrisa tímida que le derritió el corazón. Desde entonces, habían construido una vida juntos, una casa en el suburbio, 2 hijos ya adultos viviendo sus propias vidas, y una rutina confortable que les daba seguridad en un mundo cada vez más caótico. La mañana comenzó como cualquier otra. Roberto se levantó temprano para su trote matutino, ese hábito que había adoptado después de su último chequeo médico cuando el doctor le advirtió sobre su colesterol. Marta preparó el desayuno mientras escuchaba las noticias en la radio de la cocina, pelando naranjas para el jugo que a él le gustaba recién exprimido. El olor a tostada se mezclaba con el vapor del café, creando esa atmósfera hogareña que tanto valoraba. Cuando Roberto bajó las escaleras ya duchado, con el cabello aún húmedo y esa colonia que usaba desde hace años, ella sonrió automáticamente. Era su ritual de todos los días, predecible y reconfortante. Desayunaron en un silencio cómodo, interrumpido solo por comentarios ocasionales sobre los planes del día. Roberto mencionó que tenía una reunión importante en la oficina y que probablemente llegaría tarde. Marta asintió distraídamente mientras untaba mermelada en su tostada, acostumbrada a sus horarios irregulares como gerente de ventas. Él siempre había sido un trabajador dedicado, a veces demasiado, pero ella entendía que esa ética laboral era parte de lo que les había permitido vivir cómodamente. Nunca cuestionaba sus ausencias, confiaba plenamente en él. Esa confianza era el pilar fundamental de su relación, o al menos eso creía ella. Después de que Roberto se marchara, Marta comenzó su propia rutina. Limpió la cocina, puso una carga de ropa en la lavadora, y se preparó para su clase de yoga matutina. Mientras doblaba las toallas limpias, su mente vagaba hacia los recuerdos. Pensó en sus hijos, en cómo extrañaba tenerlos en casa, en las risas que solían llenar esos espacios que ahora parecían demasiado silenciosos. Pensó en lo rápido que había pasado el tiempo, en cómo los años se habían deslizado entre sus dedos como arena fina. A veces sentía nostalgia por aquellos días caóticos cuando los niños eran pequeños y la casa estaba llena de vida. Durante la clase de yoga, mientras intentaba concentrarse en su respiración y en las posturas que su instructora indicaba, Marta no podía dejar de notar a las mujeres más jóvenes en la clase. Sus cuerpos firmes, su piel sin arrugas, su energía vibrante. Se miró discretamente en el espejo del estudio y vio las líneas alrededor de sus ojos, las canas que teñía religiosamente cada mes, la suavidad de su piel que ninguna crema podía revertir completamente. No es que se sintiera vieja o poco atractiva, pero había una conciencia inevitable del paso del tiempo. Había aceptado sus cambios con gracia, o eso intentaba, pero en momentos como estos se preguntaba si Roberto notaba esos mismos cambios en ella.
Al regresar a casa, encontró un mensaje de su vecina, Carmen, invitándola a tomar café por la tarde. Carmen era su amiga desde hace años, desde que ella y su familia se mudaron a la casa de al lado. Habían compartido innumerables tardes de conversación, habían apoyado mutuamente en momentos difíciles, y sus familias se habían vuelto cercanas. Carmen tenía una hija, Daniela, una joven de 23 años que acababa de graduarse de la universidad y estaba buscando trabajo. Marta recordaba cuando Daniela era apenas una niña corriendo por el jardín, y ahora era una mujer hermosa con toda la vida por delante. Esa tarde, mientras tomaban café en el patio de Carmen rodeadas de macetas con flores coloridas y el zumbido de las abejas, Marta notó algo extraño en su amiga. Carmen parecía inquieta, evitaba el contacto visual directo, y sus respuestas eran más cortas de lo habitual. Había una tensión palpable en el aire, como si hubiera algo no dicho flotando entre ellas. Marta intentó averiguar qué pasaba, preguntando sobre Daniela, sobre su esposo, sobre cualquier tema que pudiera abrir la conversación. Carmen respondía con generalidades, desviando hábilmente cualquier tema personal que pudiera surgir. Cuando Marta regresó a su casa, la sensación de incomodidad la acompañó. Había algo en la mirada de Carmen, una mezcla de culpa y compasión que no podía identificar claramente. Se dijo a sí misma que estaba siendo paranoica, que probablemente Carmen tenía sus propios problemas y no quería compartirlos. Intentó distraerse preparando la cena, picando vegetales con movimientos mecánicos mientras su mente procesaba la extraña interacción. El sonido del cuchillo contra la tabla de cortar era rítmico, casi meditativo, pero no lograba calmar la inquietud que crecía en su pecho. Roberto llegó tarde esa noche, como había anticipado. Entró por la puerta con el maletín en una mano y el celular en la otra, sus ojos fijos en la pantalla mientras murmuraba un saludo distraído. Marta notó cómo sonreía ligeramente mientras tecleaba, cómo sus dedos se movían con una rapidez inusual, como parecía estar en su propio mundo. Cuando finalmente dejó el teléfono sobre la mesa, lo hizo con cuidado, pantalla hacia abajo, un gesto que Marta nunca antes había notado pero que ahora le pareció deliberado. Algo había cambiado en su lenguaje corporal, en la forma como sostenía ese objeto que de repente parecía contener secretos. Durante la cena, Roberto habló animadamente sobre su día, sobre la reunión que había tenido, sobre los proyectos futuros en la empresa. Sus palabras fluían con facilidad, pero Marta apenas escuchaba. Estaba observando, realmente observando, como si viera a su esposo por primera vez en mucho tiempo. Notó el brillo en sus ojos cuando el celular vibraba, la velocidad con la que lo revisaba cuando pensaba que ella no estaba mirando, la forma como sus labios se curvaban en una sonrisa que no era para ella. Era como si hubiera descubierto una versión de Roberto que no conocía, una versión que existía en paralelo a la que compartía con ella. Esa noche, mientras Roberto dormía profundamente a su lado, Marta permaneció despierta mirando el techo. Los sonidos nocturnos de la casa le parecían más fuertes de lo normal, el tic-tac del reloj en la pared, el zumbido del refrigerador, el crujido ocasional de la madera. Su mente no podía detenerse, giraba en círculos tratando de entender qué era exactamente lo que la inquietaba. No tenía pruebas de nada, solo una sensación persistente de que algo estaba fuera de lugar. Era como cuando una nota musical está ligeramente desafinada en una sinfonía, casi imperceptible, pero suficiente para que quien realmente escucha lo note. Los días siguientes, Marta se sorprendió a sí misma comportándose de manera diferente. Observaba más, cuestionaba en silencio, buscaba patrones donde antes solo veía rutina. Notó que Roberto se duchaba más seguido, que usaba más colonia, que su ropa parecía estar elegida con más cuidado. Notó cómo sonreía cuando recibía mensajes, cómo se alejaba para contestar llamadas, cómo a veces llegaba a casa con ese aire de quien viene de un lugar donde fue feliz. Eran detalles pequeños, insignificantes individualmente, pero juntos formaban un mosaico que comenzaba a revelar una imagen que ella no quería ver. Una tarde, mientras doblaba la ropa de Roberto,
Encontró un recibo en el bolsillo de su pantalón. Era de una tienda de joyas del centro, una compra reciente que ella no había recibido. Su corazón comenzó a latir más rápido mientras sostenía el papel entre sus dedos. Intentó racionalizar. Quizás era para su cumpleaños, que estaba a meses de distancia, o tal vez un regalo adelantado por su aniversario. Pero algo en su interior le decía que estaba mintiendo a sí misma. Guardó el recibo en el cajón de su mesita de noche, sin decir nada, sin confrontar, solo observando y recopilando piezas de un rompecabezas que temía completar. El viernes por la noche, Roberto anunció que tenía una conferencia de trabajo el fin de semana siguiente en una ciudad cercana. Marta asintió, como siempre hacía, pero esta vez algo dentro de ella se tensó. Lo vio empacar su maleta con más cuidado del habitual, eligiendo su mejor ropa, empacando esa colonia cara que raramente usaba. Cuando él se despidió con un beso en la mejilla, ella sintió la distancia entre ellos como un abismo físico. Lo vio alejarse en su auto y, por primera vez en 35 años, se preguntó si realmente conocía al hombre con quien había compartido más de la mitad de su vida. El fin de semana sin Roberto transcurrió con una lentitud dolorosa. Marta intentó mantenerse ocupada limpiando armarios que no necesitaban limpieza, reorganizando cajones que ya estaban perfectamente ordenados, cualquier cosa para mantener su mente alejada de las sospechas que crecían como maleza en su pensamiento. El sábado por la tarde, mientras regaba las plantas del jardín bajo un sol implacable, vio a Daniela salir de la casa de al lado. La joven vestía un vestido ligero que se mecía con la brisa, su cabello largo y oscuro recogido en una cola de caballo, su piel bronceada brillando bajo la luz. Era innegablemente hermosa, con esa belleza fresca y natural que solo la juventud puede otorgar. Daniela la saludó con una sonrisa y se acercó para conversar. Hablaron de cosas triviales al principio, el calor del verano, los planes de Daniela para encontrar trabajo, las nuevas plantas que Marta había comprado. Pero mientras la joven hablaba, Marta no podía dejar de observar cada detalle. La forma en que Daniela evitaba mencionar a Roberto, aunque él siempre había sido tema de conversación cuando hablaban de trabajos y carreras profesionales. La manera como sus ojos se desviaban cuando Marta mencionaba casualmente a su esposo. Había una incomodidad palpable, sutil pero presente, como un zumbido apenas audible que solo ella parecía escuchar. Esa noche, Marta se sentó sola en la sala oscura, iluminada solo por la luz de la televisión que había quedado encendida sin que prestara atención a lo que transmitía. Las imágenes parpadeaban frente a ella sin significado, solo colores y formas que su cerebro no procesaba. Tomó su celular y consideró llamar a Roberto, pero se detuvo. ¿Qué le diría? ¿Qué tenía una sensación extraña? ¿Qué sospechaba sin pruebas? ¿Que después de 35 años de repente no confiaba en él? Las palabras sonaban ridículas incluso en su propia mente. Dejó el teléfono a un lado y se sirvió una copa de vino, algo que raramente hacía sola, pero necesitaba algo que calmara el torbellino en su interior. El domingo por la mañana, Roberto regresó más temprano de lo esperado. Entró por la puerta con energía renovada, su rostro relajado y sonriente de una manera que Marta no había visto en meses. La abrazó con un entusiasmo inusual, le dio un beso en la frente y comenzó a contarle sobre la conferencia con detalles elaborados. Demasiados detalles, pensó ella. Era como si estuviera construyendo una narrativa demasiado perfecta, llenando cada espacio con información que ella no había pedido. Marta escuchó en silencio, asintiendo en los momentos apropiados, pero su mente estaba en otro lugar, analizando cada palabra, buscando inconsistencias. Durante el almuerzo, Roberto mencionó que había conocido a varios colegas importantes en la conferencia, que había oportunidades de crecimiento profesional, que tal vez tendrían que viajar más seguido. Mientras hablaba, su celular vibró sobre la mesa. Marta vio cómo sus ojos se dirigían instantáneamente hacia la pantalla, cómo su expresión cambiaba sutilmente, cómo extendía la mano para tomarlo pero se detenía a mitad del camino, consciente de que ella estaba observando. Fue un momento breve,
apenas un segundo, pero en ese instante Marta vio la culpa cruzar su rostro como una sombra fugaz. Los días siguientes cayeron en una nueva normalidad que era cualquier cosa menos normal. Marta desarrolló una hiperconciencia de todo lo que Roberto hacía, cada llamada que recibía, cada vez que salía de la habitación con su teléfono, cada excusa para trabajar hasta tarde. Se sentía como una espía en su propia casa, una sensación que odiaba pero no podía detener. Había momentos en que se preguntaba si estaba volviéndose paranoica, si tal vez solo estaba proyectando sus propias inseguridades sobre un matrimonio que en realidad estaba bien. Pero entonces veía otra señal, otro pequeño detalle fuera de lugar, y sus dudas se renovaban con más fuerza. Una tarde, mientras Roberto estaba en la ducha, su celular comenzó a sonar en la mesita de noche. Marta estaba doblando ropa cerca y vio el nombre en la pantalla. Dani. No decía Daniela, solo Dani, con un emoji de corazón al lado. Su mundo se detuvo. Las prendas que sostenía cayeron al suelo mientras miraba fijamente esa pantalla que sonaba y sonaba, cada timbre como un martillo golpeando su pecho. No contestó, no tocó el teléfono, solo se quedó allí paralizada mientras su mente procesaba lo que acababa de ver. El agua de la ducha seguía corriendo, Roberto estaba tarareando una canción, ajeno a la bomba que acababa de explotar en la vida de su esposa. Cuando la llamada finalmente se detuvo, Marta se obligó a moverse. Recogió la ropa del suelo con manos temblorosas, fingiendo normalidad aunque sentía que su cuerpo entero vibraba con una mezcla de shock y adrenalina. Roberto salió del baño envuelto en una toalla, el vapor siguiéndolo como una nube, y tomó su teléfono con naturalidad. Marta lo observó revisar la llamada perdida, vio cómo sus cejas se fruncían ligeramente, como sus dedos tecleaban un mensaje rápido antes de dejar el dispositivo a un lado. Actuó como si nada hubiera pasado, como si no acabara de responderle a alguien que tenía su nombre guardado con un corazón. Esa noche, Marta no pudo comer. Movía la comida en su plato, pretendiendo tomar bocados que nunca llegaban a su boca. Roberto no pareció notarlo, o si lo hizo, no dijo nada. Habló sobre su día, sobre un nuevo proyecto en el trabajo, sobre la necesidad de comprar un auto nuevo. Sus palabras flotaban alrededor de ella sin penetrar realmente, como si estuviera hablando en un idioma que ella ya no entendía. Cuando terminó de cenar, Roberto se retiró a su estudio para revisar unos documentos, dejándola sola con sus pensamientos que amenazaban con consumirla. Marta subió al dormitorio y se sentó al borde de la cama, mirando su reflejo en el espejo del tocador. Vio a una mujer de 57 años, con arrugas que contaban historias de risas y preocupaciones, con ojos que habían llorado y brillado con alegría, con manos que habían trabajado y amado. Se preguntó cuándo exactamente había dejado de ser suficiente. ¿Fue gradual o hubo un momento específico en que Roberto miró a otra y decidió que ella era mejor? ¿Qué tenía Daniela que ella no tenía? La juventud, obviamente, pero había algo más doloroso en esa traición. Era la hija de su mejor amiga, alguien a quien ella había visto crecer, alguien que llamaba tía a Marta. Durante los siguientes días, Marta se convirtió en una actriz consumada. Sonreía cuando correspondía, conversaba como siempre lo hacía, mantenía la casa y preparaba las comidas. Pero por dentro, estaba desmoronándose pieza por pieza. Cada noche, cuando Roberto dormía a su lado, ella permanecía despierta mirando la oscuridad, sintiendo el peso de 35 años sobre su pecho. 35 años de lealtad, de compromiso, de construir una vida juntos. Y él lo había tirado todo por una chica que tenía la edad de su hija. La rabia comenzaba a mezclarse con el dolor, creando un cóctel amargo que se alojaba en su garganta. El jueves por la mañana, Roberto anunció que tenía que quedarse trabajando hasta tarde nuevamente. Marta asintió mecánicamente, pero esta vez decidió que no se quedaría en casa esperando. Necesitaba salir, despejar su mente, hacer algo que la sacara de esa prisión de sospechas y dolor. Llamó a su hermana Laura, quien vivía en la ciudad, y quedaron para cenar juntas. Mientras se arreglaba frente al espejo,
aplicando maquillaje con más cuidado del habitual. Se dio cuenta de que estaba tratando de verse bien, de probarse a sí misma que todavía era atractiva, que todavía tenía valor. La cena con Laura fue tanto un alivio como una tortura. Su hermana menor, divorciada desde hacía 5 años, hablaba con libertad sobre su vida, sobre las citas que había tenido, sobre redescubrirse a sí misma después de su matrimonio fallido. Marta la escuchaba con una mezcla de envidia y miedo. ¿Era eso lo que le esperaba? ¿Empezar de nuevo a su edad? La idea era aterradora y liberadora al mismo tiempo. Laura, con su intuición de hermana, notó que algo andaba mal. Preguntó directamente si todo estaba bien con Roberto. Marta abrió la boca para responder, para confesar sus sospechas, pero las palabras se quedaron atascadas. Decirlo en voz alta lo haría real. Cuando regresó a casa esa noche, la casa estaba oscura. Roberto no había llegado todavía, aunque eran pasadas las 11. Marta encendió las luces de la sala y se sentó en el sofá, decidida a esperarlo. A medianoche, escuchó el motor de su auto en la entrada. Lo vio entrar, su cabello ligeramente despeinado, su camisa arrugada de manera que ninguna junta de trabajo podría causar. Cuando la vio sentada allí esperando, su rostro mostró sorpresa seguida de culpa. Comenzó a explicar que la reunión se había extendido, que había tráfico, que su teléfono se había quedado sin batería. Excusas que sonaban huecas, palabras que caían al suelo entre ellos como piedras. Marta no dijo nada. Solo lo miró, realmente lo miró, y en ese momento supo con absoluta certeza que sus sospechas eran ciertas. No necesitaba pruebas físicas, no necesitaba confesiones. Lo sabía en sus huesos, en su corazón, en cada célula de su cuerpo que había estado conectado al suyo durante 35 años. Roberto estaba teniendo una aventura, y la otra mujer era Daniela. La traición era doble, su esposo y la hija de su mejor amiga. La persona en quien más confiaba y alguien a quien había querido como familia. El dolor que sintió en ese momento fue tan intenso que casi físico, como si le hubieran clavado un cuchillo y lo giraran lentamente. Los días que siguieron fueron los más difíciles de su vida. Marta se movía por la casa como un fantasma, realizando sus tareas con automatismo mientras su mente trabajaba incansablemente procesando la verdad que ahora conocía. No confrontó a Roberto inmediatamente. Algo dentro de ella necesitaba más que solo una corazonada, necesitaba pruebas concretas que él no pudiera negar. Pero más que eso, necesitaba tiempo para decidir qué haría con esa información. 35 años no se deshacían fácilmente, no importaba cuán profunda fuera la herida. Había una parte de ella que todavía se aferraba a la esperanza de estar equivocada, aunque sabía en su corazón que no lo estaba. Comenzó a observar patrones con más detalle. Roberto salía a correr por las mañanas, pero ahora Marta notaba que sus trotes duraban más de lo normal. Una mañana, decidió seguirlo. Se vistió rápidamente y salió en su auto, manteniéndose a distancia prudente. Lo vio correr por las calles del vecindario, pero en lugar de hacer su ruta habitual, se desvió hacia el parque que estaba a 3 cuadras de su casa. Allí, bajo la sombra de un sauce llorón, Daniela lo esperaba. Marta observó desde su auto estacionado cómo se abrazaban, cómo Roberto acariciaba el rostro de la joven, cómo se besaban con una pasión que ella no había visto en él en años. El dolor que sintió fue tan agudo que tuvo que morderse el labio para no gritar. Regresó a casa antes que él, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que podría salirse de su pecho. Se sentó en la cocina con las manos temblorosas alrededor de una taza de café que no podía beber. Cuando Roberto entró, sudoroso y sonriente, comentando sobre lo refrescante que había sido su ejercicio, Marta tuvo que usar toda su fuerza de voluntad para no lanzarle la taza a la cara. En cambio, sonrió débilmente y asintió, agregando otro ladrillo al muro de silencio que estaba construyendo entre ellos. Cada palabra no dicha se acumulaba, cada verdad escondida se convertía en peso sobre su alma. Pero no estaba lista todavía, necesitaba un plan. Durante los siguientes días, Marta comenzó a documentar todo.
Tomaba notas de las ausencias de Roberto, de sus excusas, de los patrones que emergían. Revisaba discretamente los recibos que encontraba en sus bolsillos, las cuentas de tarjetas de crédito, cualquier evidencia física que pudiera recolectar. Descubrió cargos en restaurantes caros que nunca visitaron juntos, en hoteles de paso en las afueras de la ciudad, en una joyería donde aparentemente había comprado un collar que ella nunca recibió. Cada descubrimiento era como una puñalada, pero también la fortalecía de una manera extraña. La rabia comenzaba a superar al dolor, dándole una claridad fría que nunca había experimentado. Una tarde, mientras Roberto estaba en el trabajo, Marta hizo algo que nunca pensó que haría. Tomó el celular de repuesto que Roberto guardaba en un cajón, un teléfono viejo que creía que ella no sabía que existía. Con manos temblorosas, lo encendió y comenzó a revisar los mensajes. Lo que encontró fue peor de lo que había imaginado. Conversaciones que se remontaban a 6 meses atrás, cuando Daniela había regresado de la universidad. Palabras de amor, promesas, fotos que hicieron que Marta tuviera que apartar la mirada. Pero lo que más le dolió fueron los mensajes donde Roberto hablaba de ella, de Marta, describiéndola como aburrida, predecible, una obligación más que una compañera. Entre los mensajes, descubrió planes detallados. Roberto le había prometido a Daniela que dejaría a Marta después de su aniversario de bodas número 35, que estaba a solo 2 meses de distancia. Decía que quería darle ese último aniversario como despedida, como cierre de un capítulo. Qué considerado, pensó Marta con amargura. Iba a esperar hasta que celebraran 35 años juntos para luego destruir todo. Leyó cómo Roberto le decía a Daniela que la amaba, que ella era su futuro, que finalmente sería libre para estar con quien realmente quería. Cada palabra era como veneno, llenando sus venas con una furia que nunca supo que era capaz de sentir. Marta fotografió todos los mensajes con su propio celular, guardando cada evidencia meticulosamente. Luego apagó el teléfono y lo devolvió exactamente donde lo había encontrado. Se sentó en la cama que había compartido con Roberto durante décadas y finalmente permitió que las lágrimas fluyeran. Lloró por los años perdidos, por la traición, por la humillación de saber que su esposo prefería a una mujer 34 años menor. Lloró por la confianza rota, por la amistad con Carmen que seguramente también estaba comprometida, por la vida que había construido y que ahora se derrumbaba. Pero después de las lágrimas, vino algo más: determinación. Esa noche, durante la cena, Marta observó a Roberto con nuevos ojos. Ya no era su compañero de vida, era un extraño que casualmente vivía en su casa. Un hombre que había compartido su cama mientras soñaba con estar en otra. Un cobarde que planeaba abandonarla después de darle un último aniversario como si fuera un premio de consolación. Mientras él hablaba sobre su día, Marta comenzó a planear. No iba a ser la esposa abandonada, no iba a darle el poder de decidir cuándo y cómo terminaba su matrimonio. Ella tomaría el control, pero lo haría de manera que él nunca olvidaría. Los días siguientes, Marta se transformó. Comenzó a arreglarse más, a vestirse mejor, a salir con amigas que había descuidado durante años. Roberto pareció sorprendido por el cambio, incluso halagado, pensando quizás que ella estaba haciendo un esfuerzo por él. No tenía idea de que cada mejora que Marta hacía era para ella misma, un acto de reclamación de su propia identidad más allá de ser la esposa de alguien. Se unió a un gimnasio, comenzó a teñir su cabello de un tono más atrevido, compró ropa que la hacía sentir poderosa. La transformación era tanto interna como externa. Marta también comenzó a poner sus finanzas en orden. Consultó discretamente con un abogado, revisó sus cuentas bancarias, habló con un contador sobre sus activos compartidos. Descubrió que, gracias a una herencia que había recibido de sus padres años atrás y que había invertido sabiamente, tenía más independencia financiera de la que pensaba. La casa estaba a nombre de ambos, pero ella había contribuido significativamente con el pago inicial usando su herencia. Tenía opciones, tenía poder,
y eso le daba una sensación de control que había perdido desde que descubrió la traición. Una tarde, mientras tomaba café en el centro comercial después de una sesión en el gimnasio, Marta vio a Carmen entrando a una tienda. Su ex amiga lucía preocupada, con ojeras marcadas y una expresión de culpa perpetua. Por un momento, Marta consideró confrontarla, preguntarle si sabía lo que su hija estaba haciendo. Pero decidió no hacerlo. Carmen eventualmente descubriría el tipo de persona que había criado, y ese conocimiento sería su propio castigo. Marta se preguntaba si Carmen sospechaba algo, si notaba las ausencias de Daniela, si había visto señales que prefería ignorar. La complicidad del silencio era su propia forma de traición. El siguiente fin de semana, Roberto anunció otro viaje de trabajo. Esta vez, Marta no solo asintió, sino que le dijo que era una excelente idea, que ella también aprovecharía para visitar a su hermana en la ciudad. La sorpresa en el rostro de Roberto fue casi cómica. Estaba acostumbrado a que ella se quedara en casa esperándolo, a que su mundo girara alrededor del suyo. Pero cuando Marta empacó su bolsa y se despidió con un beso casual en la mejilla, pudo ver la confusión en sus ojos. Algo había cambiado, y él no sabía qué era exactamente, pero podía sentirlo. El poder había comenzado a cambiar de manos. En la ciudad con Laura, Marta finalmente se abrió completamente. Le contó todo, las sospechas, los descubrimientos, los mensajes, los planes de Roberto. Laura escuchó con una mezcla de horror y rabia, lista para ir inmediatamente a confrontar a Roberto. Pero Marta la detuvo. Tenía un plan mejor, algo que no solo la libraría de un matrimonio muerto, sino que también le daría a Roberto y a Daniela exactamente lo que merecían. Laura, conociendo la determinación de su hermana cuando tomaba una decisión, solo asintió y ofreció su apoyo incondicional. Pasaron el fin de semana planeando cada detalle. Cuando Marta regresó a casa el domingo por la noche, encontró a Roberto ya allí, inusualmente nervioso. Preguntó sobre su fin de semana con más interés del que normalmente mostraba, como si estuviera buscando confirmar que ella realmente había estado donde dijo. Marta respondió con detalles específicos sobre restaurantes que visitó con Laura, tiendas donde compraron, una película que vieron. Todo era verdad, pero la forma como Roberto la escuchaba, buscando inconsistencias en su historia, le reveló algo importante. Él también estaba siendo cuidadoso, él también tenía miedo de ser descubierto. El cazador se había convertido en presa sin siquiera saberlo. Los días pasaban y el aniversario se acercaba. Roberto comenzó a hacer planes para una celebración especial, reservó un restaurante elegante, habló sobre renovar sus votos. La ironía era tan cruel que Marta casi se rió en su cara. Él realmente iba a darle ese último aniversario grandioso antes de destruir su vida. Pero lo que Roberto no sabía era que Marta también estaba planeando algo especial. Algo que involucraría no solo a ellos dos, sino también a Daniela y a algunos invitados muy especiales. El 35 aniversario sería memorable, de eso podía estar segura, solo que no de la manera que Roberto imaginaba. Las semanas previas al aniversario, Marta se convirtió en una maestra del engaño. Actuaba emocionada por la celebración, hablaba con Roberto sobre los planes, incluso sugirió invitar a algunas personas cercanas para hacer la velada más especial. Roberto pareció dudar al principio. Probablemente prefería algo más íntimo que facilitara su posterior anuncio de separación, pero Marta insistió con una dulzura que él no pudo rechazar. Dijo que después de 35 años, quería celebrarlo rodeada de las personas que habían sido parte de su vida juntos. Él finalmente aceptó, sin saber que estaba cavando su propia tumba social. La lista de invitados que Marta preparó era cuidadosamente calculada. Incluyó a los hijos de ambos, por supuesto, que vendrían desde sus respectivas ciudades. También invitó a Carmen y su familia, incluyendo a Daniela, lo que hizo que Roberto palideciera visiblemente cuando escuchó los nombres. Añadió a los padres de Roberto, ancianos pero aún lúcidos, que siempre habían adorado a Marta. Incluyó a colegas del trabajo de Roberto,
algunos amigos cercanos de la pareja, y a Laura, su hermana, quien sería su cómplice principal en lo que estaba por venir. Cada nombre en esa lista tenía un propósito específico en el plan de Marta. Durante ese tiempo, Roberto se volvió cada vez más nervioso. Intentó en varias ocasiones convencer a Marta de hacer algo más privado, más íntimo, solo ellos dos. Pero ella se mantenía firme, diciendo que 35 años merecían una celebración apropiada con testigos de su amor duradero. La ironía de sus palabras no pasaba desapercibida para ella, y cada vez que las pronunciaba, sentía una satisfacción oscura. Roberto también intentó que Marta quitara a los vecinos de la lista, argumentando que ya no eran tan cercanos, pero ella insistió diciendo que Carmen era su mejor amiga y sería un insulto no incluirla. Marta notó cómo Roberto intentaba comunicarse con Daniela durante esas semanas. Lo veía teclear mensajes frenéticamente, hacer llamadas susurradas desde el jardín, su rostro una máscara de preocupación. Probablemente le estaba advirtiendo, pidiéndole que fingiera normalidad, que mantuviera la compostura durante la fiesta. Marta se preguntaba cómo se sentía Daniela sabiendo que tendría que sentarse en la misma mesa, celebrando el aniversario del hombre casado con quien tenía una aventura, frente a su propia madre. La situación era deliciosamente incómoda, y Marta planeaba hacerla mucho peor. Una semana antes del evento, Marta fue a una tienda especializada en el centro de la ciudad. Allí encargó algo especial, una presentación de video que se proyectaría durante la cena. Le dijo a Roberto que sería una compilación de fotos de sus 35 años juntos, un recorrido nostálgico por su historia de amor. Él pareció conmovido por la idea, quizás sintiéndose culpable por lo que planeaba hacer. Lo que Roberto no sabía era que el video incluiría mucho más que solo fotografías románticas. Marta había trabajado meticulosamente editando capturas de pantalla de los mensajes, fotos que había encontrado en el teléfono secreto, todo documentado con fechas y horas precisas. Los hijos de Marta llegaron 2 días antes de la celebración. Su hijo mayor, Daniel, de 33 años, trabajaba como abogado en otra ciudad. Su hija menor, Patricia, de 29, era diseñadora gráfica. Ambos notaron inmediatamente que algo andaba diferente con su madre. Había una fuerza en ella que no habían visto antes, una determinación que reemplazaba la suavidad maternal a la que estaban acostumbrados. Cuando preguntaron si todo estaba bien, Marta les dijo que pronto lo entenderían, que solo necesitaba que confiaran en ella y que estuvieran presentes en la cena sin importar lo que pasara. La noche anterior al aniversario, Marta apenas durmió. Repasó mentalmente cada detalle de su plan, cada posible reacción, cada contingencia. Roberto dormía profundamente a su lado, ajeno a la tormenta que estaba por desatarse. Marta lo observó en la oscuridad, este hombre que había sido su compañero durante más de la mitad de su vida. Intentó encontrar al joven del que se había enamorado 35 años atrás, pero solo veía a un extraño. Se preguntó en qué momento exacto se había perdido, en qué punto había decidido que ella ya no era suficiente. Pero esas preguntas ya no importaban, mañana todas las respuestas saldrían a la luz. La mañana del aniversario amaneció soleada y perfecta. Marta se levantó temprano y comenzó los preparativos finales. Había contratado un servicio de catering para que la comida se sirviera en su propia casa, en el jardín que ella misma había cultivado durante años. Las mesas estaban decoradas con elegancia, flores frescas perfumaban el aire, luces colgantes creaban un ambiente mágico. Todo era hermoso, una celebración digna de 35 años de matrimonio. Solo que esta celebración terminaría de una manera que nadie esperaba, excepto Marta y su hermana Laura, quien llegó temprano para ayudar con los últimos detalles. Roberto pasó la mañana visiblemente ansioso. Se duchó 3 veces, cambió de ropa 4 veces, revisó su teléfono constantemente. Marta lo observaba con una calma que ella misma encontraba sorprendente. Ya no sentía el dolor agudo de los primeros días, ahora solo había una fría determinación.
Cuando Roberto bajó finalmente vestido con su mejor traje, luciendo guapo y arreglado, le dijo que se veía hermoso. Él sonrió nerviosamente y le devolvió el cumplido, aunque sus ojos no podían ocultar la preocupación que lo carcomía por dentro. Sabía que algo podía salir mal, pero no tenía idea de cuán mal. Los invitados comenzaron a llegar por la tarde. Los padres de Roberto fueron los primeros, emocionados por celebrar el aniversario de su hijo. Luego llegaron los colegas del trabajo, amigos de la pareja, todos con regalos y felicitaciones. Carmen y su familia llegaron más tarde, y Marta notó inmediatamente la tensión en el rostro de Daniela cuando sus ojos se encontraron con los de Roberto. La joven vestía un vestido azul que probablemente Roberto le había ayudado a elegir. Su maquillaje era perfecto, pero sus ojos traicionaban su nerviosismo. Carmen, por otro lado, parecía genuinamente feliz de estar allí, ajena a lo que su hija había estado haciendo a sus espaldas. La cena comenzó con normalidad. Las conversaciones fluían, la comida era deliciosa, el vino corría libremente. Marta interpretaba el papel de anfitriona perfecta, moviéndose entre las mesas, asegurándose de que todos estuvieran cómodos. Observaba a Roberto interactuar con los invitados, notaba cómo evitaba mirar directamente a Daniela, cómo su risa sonaba forzada, cómo bebía vino más rápido de lo normal. La joven, por su parte, permanecía mayormente callada, sentada junto a su madre, moviendo la comida en su plato sin comer realmente. El peso de la culpa era visible en ambos, pero nadie más parecía notarlo. Después del plato principal, cuando todos estaban relajados y contentos, Marta se puso de pie y pidió atención. El jardín se quedó en silencio mientras todos los ojos se volvían hacia ella. Agradeció a todos por venir, habló sobre lo que significaba celebrar 35 años de matrimonio, sobre la importancia de la honestidad y la confianza en una relación. Sus palabras eran hermosas, emotivas, y vio como algunos invitados se secaban lágrimas. Roberto la miraba con una mezcla de culpa y confusión, sin saber exactamente a dónde iba todo esto. Daniela había palidecido completamente, su mano aferrando el borde de la mesa. Entonces Marta anunció que había preparado un video especial para la ocasión. Pidió a todos que dirigieran su atención a la pantalla grande que había instalado en el jardín. Roberto sonrió nerviosamente, esperando ver fotos nostálgicas de su vida juntos. El video comenzó exactamente así: imágenes de su boda, de sus hijos pequeños, de vacaciones familiares, de momentos felices capturados a lo largo de los años. La música de fondo era suave y emotiva. Roberto comenzó a relajarse, pensando que después de todo, esto sería solo una celebración normal. Pero entonces, después de 3 minutos de nostalgia, la música cambió. El tono se volvió más oscuro, más ominoso. Las imágenes familiares fueron reemplazadas por capturas de pantalla de mensajes de texto. Mensajes entre Roberto y Dani. Primero aparecieron los más inocentes, pero rápidamente escalaron a declaraciones de amor, planes de encuentros, fotos íntimas. La fecha y hora de cada mensaje estaba claramente visible. El jardín quedó en silencio absoluto. El único sonido era la voz del narrador del video, una grabación profesional que Marta había encargado, leyendo los mensajes más reveladores en voz alta para aquellos que no podían leer rápido. Roberto se puso de pie de un salto, su rostro rojo de vergüenza y shock. Daniela comenzó a llorar abiertamente. Carmen miraba la pantalla con horror, luego a su hija, luego a Roberto, tratando de procesar lo que estaba viendo. El video continuó implacablemente. Mostraba el mensaje donde Roberto prometía dejar a Marta justo después de este aniversario. Mostraba conversaciones donde llamaba a Marta aburrida y predecible. Mostraba fotos de Roberto y Daniela besándose en el parque, tomadas por Marta misma esa mañana cuando lo siguió. Mostraba recibos de hoteles, de joyas, de cenas románticas. Cada pieza de evidencia estaba meticulosamente documentada y presentada. No había espacio para negación, no había forma de explicarlo como un malentendido. La verdad estaba allí,
proyectada en una pantalla gigante para que todos la vieran. Y Marta, de pie junto a la pantalla, observaba cómo se desarrollaba el caos que había orquestado tan cuidadosamente. El caos que siguió fue exactamente lo que Marta había anticipado, pero experimentarlo en persona era diferente a imaginarlo. Roberto intentó apagar el proyector, pero Laura, posicionada estratégicamente cerca del equipo, lo bloqueó físicamente. Daniel, su hijo mayor, se interpuso entre su padre y su tía, su rostro una máscara de incredulidad y furia. El video continuó reproduciéndose mientras Roberto gritaba explicaciones incoherentes que nadie escuchaba. Carmen se había levantado de su silla y encaraba a su hija, quien sollozaba descontroladamente, incapaz de articular palabra. Los padres de Roberto permanecían sentados en shock, su madre cubriéndose la boca con ambas manos, su padre negando con la cabeza una y otra vez como si pudiera borrar lo que acababa de presenciar. Patricia, la hija menor, se acercó a su madre y la abrazó. Marta aceptó el abrazo pero mantuvo sus ojos fijos en Roberto, quien finalmente había dejado de intentar detener el video y ahora estaba de pie en medio del jardín, expuesto y humillado frente a todos los que conocía. Cuando el video finalmente terminó, el silencio que cayó sobre el jardín era más ensordecedor que cualquier grito. Nadie sabía qué decir, qué hacer, cómo reaccionar ante semejante revelación. Entonces Marta habló, su voz clara y firme, sin rastro de las lágrimas que había derramado en privado durante semanas. Explicó con calma cómo había descubierto la aventura, cómo había pasado semanas recopilando evidencia, cómo había planeado esta noche como una forma de revelar la verdad a todos aquellos que merecían saberla. Dijo que 35 años de lealtad merecían más que ser descartados en secreto, que si Roberto quería su libertad, la tendría, pero no sin consecuencias. Habló sobre el respeto, sobre la dignidad, sobre cómo algunas traiciones eran tan profundas que no podían ser perdonadas ni olvidadas. Su voz nunca tembló, nunca se quebró, era pura determinación convertida en sonido. Los invitados escuchaban hipnotizados, algunos con lágrimas en los ojos, otros con expresiones de absoluta rabia dirigida a Roberto. Roberto finalmente encontró su voz. Intentó defenderse, balbuceando excusas sobre cómo se había sentido solo, sobre cómo Marta se había distanciado, sobre crisis de mediana edad y errores que no significaban nada. Pero cada palabra que salía de su boca lo hundía más. Su hijo Daniel lo interrumpió con una voz que cortaba como cuchillo, preguntándole cómo se atrevía a culpar a su madre por su propia infidelidad. Preguntó cómo un hombre podía mirar a su esposa a los ojos durante meses mientras planeaba abandonarla. Preguntó cómo podía llamarse padre cuando había destrozado la familia por una aventura con alguien que tenía la edad de sus propios hijos. Las palabras de Daniel resonaron en el jardín, y Roberto no tuvo respuesta. Daniela intentó hablar entre sollozos, dirigiéndose a su madre Carmen. Decía que lo sentía, que nunca había querido lastimar a nadie, que se había enamorado sin quererlo. Carmen la abofeteó, un sonido seco que cortó el aire como un látigo. Fue la primera y única vez que alguien había visto a Carmen perder el control de esa manera. Le gritó a su hija, preguntándole cómo podía haber hecho algo así, cómo podía haber destruido una familia, cómo podía haber traicionado a Marta, quien la había tratado como sobrina toda su vida. Daniela no tenía respuestas, solo lágrimas y excusas vacías que sonaban patéticas incluso para sus propios oídos. La belleza y juventud que tanto habían atraído a Roberto ahora parecían insignificantes frente a la magnitud de su traición. Los colegas de Roberto comenzaron a retirarse silenciosamente, algunos sin siquiera despedirse, claramente incómodos con el espectáculo pero también conscientes de que la reputación profesional de Roberto acababa de ser destruida. En el mundo corporativo, la integridad personal importaba, y lo que habían presenciado pintaba a Roberto como alguien deshonesto y poco confiable. Marta observó cómo se marchaban, satisfecha de que la humillación de Roberto no se limitaría solo a su vida personal. Todo lo que él había construido, su imagen de hombre honorable y trabajador,
se había derrumbado en 15 minutos de video cuidadosamente editado. Los padres de Roberto finalmente se acercaron a Marta. Su madre la abrazó fuertemente, susurrando disculpas por el comportamiento de su hijo. Su padre, un hombre de pocas palabras pero de valores firmes, simplemente sacudió la cabeza y le dijo que ella siempre sería parte de su familia, sin importar lo que su hijo hubiera hecho. Luego se volvieron hacia Roberto con expresiones de profunda decepción. Su madre le dijo que lo había criado mejor que eso, que le había enseñado sobre honor y compromiso. Su padre no dijo nada, simplemente le dio la espalda, un gesto más devastador que cualquier palabra. Para un hombre como Roberto, perder el respeto de su padre era quizás el castigo más duro de todos. Carmen tomó a Daniela del brazo y la arrastró hacia la salida. Antes de irse, se volvió hacia Marta con lágrimas en los ojos. Dijo que no tenía palabras para expresar su vergüenza, que si hubiera sabido lo que su hija estaba haciendo, lo habría detenido. Marta asintió, creyéndole, porque conocía a Carmen y sabía que su amiga nunca habría aprobado semejante comportamiento. La amistad entre ellas estaba dañada, quizás irreparablemente, pero no por culpa de Carmen. Cuando se marcharon, Daniela miraba hacia atrás, sus ojos buscando a Roberto, pero él ni siquiera la miraba. Ya no era su cómplice romántico, ahora era solo otra fuente de vergüenza. Gradualmente, todos los invitados se fueron. Algunos se despidieron de Marta con abrazos y palabras de apoyo. Otros simplemente se escabulleron, demasiado incómodos para saber qué decir. Al final, solo quedaron Marta, sus hijos, su hermana Laura, y Roberto, quien permanecía de pie en el centro del jardín como un monumento a su propia destrucción. Daniel se acercó a su padre y le dijo que empacara sus cosas y se fuera de la casa esa misma noche. Roberto intentó protestar, decir que era su casa también, pero Patricia intervino recordándole que su madre había pagado el pago inicial con su herencia. Legalmente, podía pelear por sus derechos, pero moralmente, no tenía derecho a nada. Marta observó en silencio mientras Roberto subía a su dormitorio para empacar. No sentía triunfo, no sentía alegría vengativa, solo un profundo cansancio mezclado con una extraña sensación de libertad. 35 años se habían terminado de la manera más espectacular posible. No había vuelta atrás, no había posibilidad de reconciliación. El puente no solo estaba quemado, había sido demolido hasta los cimientos. Laura se acercó y puso una mano en su hombro, preguntando si estaba bien. Marta asintió, porque sorprendentemente, lo estaba. Dolía, claro que dolía, pero era un dolor limpio, sin la confusión y la incertidumbre que había soportado durante semanas. Roberto bajó 40 minutos después con 2 maletas. Intentó hablar con Marta, decirle algo, quizás disculparse o justificarse una vez más, pero ella levantó una mano deteniéndolo. Le dijo que su abogado estaría en contacto para los procedimientos de divorcio, que no intentara comunicarse con ella directamente, que todo pasaría por canales legales. Roberto abrió la boca como si fuera a argumentar, pero la expresión en el rostro de Marta lo detuvo. Había acero en sus ojos, una dureza que él nunca había visto antes. El hombre que había dado por sentada su suavidad ahora enfrentaba su fuerza, y era demasiado tarde para apreciar lo que había perdido. Cuando Roberto finalmente se fue, llevándose sus maletas y su vergüenza, Marta sintió como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. Sus hijos la rodearon, ofreciendo quedarse con ella esa noche, pero ella rechazó gentilmente. Necesitaba estar sola, procesar todo lo que había pasado. Laura se ofreció a quedarse también, pero Marta insistió en que estaría bien. Después de asegurarse de que realmente estaba bien, todos se marcharon, dejándola sola en la casa que ahora era verdaderamente suya. El jardín todavía estaba decorado con las luces y flores de la celebración, un recordatorio surrealista de cómo había comenzado la noche. Marta salió al jardín y comenzó a apagar las luces una por una. Mientras lo hacía, reflexionaba sobre todo lo que había ocurrido. Había planeado esta noche meticulosamente, pero ahora que había terminado,
Se preguntaba si había hecho lo correcto. ¿Había sido demasiado cruel? ¿Demasiado público? Pero entonces recordó los mensajes donde Roberto la llamaba aburrida, recordó los planes que había hecho para abandonarla después de darle un último aniversario como premio de consolación, recordó las mentiras y el engaño. No, decidió, Roberto había elegido su camino. Ella simplemente se había asegurado de que enfrentara las consecuencias de sus acciones de manera apropiada. Esa noche, Marta durmió sola en la cama matrimonial por primera vez en 35 años. Esperaba sentirse vacía o desolada, pero en cambio sintió algo inesperado: paz. La incertidumbre había terminado, las mentiras habían sido expuestas, la verdad había salido a la luz. Ya no tenía que pretender, ya no tenía que actuar como si no supiera. Podía comenzar a sanar, a reconstruir, a redescubrir quién era más allá de ser la esposa de Roberto. Había dolor, sí, pero también había una extraña sensación de anticipación. Por primera vez en décadas, su futuro era completamente suyo para decidir. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad legal. El abogado de Marta era eficiente y despiadado, usando toda la evidencia que ella había recopilado para construir un caso sólido para el divorcio. Roberto intentó negociar, queriendo mantener ciertos activos, pero la evidencia de su infidelidad y sus propios mensajes admitiendo sus planes de abandono trabajaban en su contra. Marta no buscaba destruirlo financieramente, pero tampoco iba a ser generosa. Había contribuido a construir su vida juntos durante 35 años, y merecía su parte justa de todo lo que habían acumulado. El proceso sería largo, pero ella tenía tiempo y determinación de sobra. 3 meses después del aniversario que se convirtió en el evento más comentado del vecindario, Marta se encontró viviendo una vida que nunca imaginó pero que comenzaba a disfrutar. El divorcio avanzaba más rápido de lo esperado, principalmente porque Roberto quería terminar el proceso lo antes posible. Su reputación había quedado destrozada en múltiples frentes. Sus colegas lo evitaban en el trabajo, sus padres apenas le hablaban, y sus propios hijos se negaban a verlo hasta que demostrara algún tipo de cambio genuino. La humillación pública había sido completa y las consecuencias seguían desarrollándose como ondas en un estanque después de lanzar una piedra. Daniela y su familia se habían mudado del vecindario apenas un mes después del incidente. Carmen había puesto la casa en venta inmediatamente, incapaz de soportar la vergüenza de permanecer al lado de Marta después de lo que su hija había hecho. Antes de irse, Carmen había visitado a Marta una última vez. Fue un encuentro doloroso pero necesario. Carmen lloró, se disculpó repetidamente, explicó que había confrontado a Daniela y descubierto que la aventura había comenzado cuando Roberto la había ayudado con recomendaciones para su búsqueda de empleo. Lo que comenzó como mentoría profesional se había transformado en algo completamente inapropiado. Carmen había expulsado a Daniela de su casa, cortando todo apoyo financiero, obligándola a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Marta escuchó la historia de Carmen sin interrumpir, sintiendo una mezcla de compasión por su ex amiga y satisfacción de que Daniela también estuviera pagando un precio por sus acciones. Cuando Carmen se despidió, abrazó a Marta fuertemente y le deseó lo mejor. Dijeron que quizás algún día podrían reconstruir su amistad, pero ambas sabían que probablemente no sería posible. Algunas heridas eran demasiado profundas, algunas traiciones demasiado personales. Marta vio partir a Carmen sintiéndose extrañamente liberada. Ese capítulo de su vida estaba cerrándose, y con él se iban personas que ya no tenían lugar en su futuro. Roberto había intentado contactarla varias veces durante esos 3 meses, ignorando las instrucciones de comunicarse solo a través de abogados. Los mensajes comenzaron con disculpas, luego se volvieron súplicas, después se tornaron en acusaciones de crueldad por haberlo expuesto públicamente. Marta bloqueó su número después del 10º mensaje. No tenía nada que decirle, nada que quisiera escuchar. Él había tenido 35 años para valorarla y había elegido no hacerlo. Su arrepentimiento ahora no era por haberla herido,
sino por haber enfrentado consecuencias. Había una diferencia fundamental que Marta entendía perfectamente. El remordimiento genuino versus el pesar por ser atrapado eran cosas completamente distintas. Durante esos meses, Marta se había enfocado en redescubrirse. Había continuado con el gimnasio y ahora veía resultados tangibles. Su cuerpo estaba más fuerte, se sentía más saludable. Había retomado hobbies que había abandonado durante su matrimonio. Volvió a pintar, algo que había amado en su juventud pero había dejado de lado cuando la vida familiar consumió todo su tiempo. Su sala ahora tenía 3 cuadros nuevos colgados, paisajes vibrantes que reflejaban su estado emocional actual. También se había inscrito en clases de italiano, un idioma que siempre quiso aprender. Los martes y jueves por la noche asistía a clases donde conoció gente nueva que no sabía nada de su pasado. Sus hijos habían sido su mayor apoyo durante todo el proceso. Daniela visitaba cada fin de semana, ayudándola con asuntos legales y simplemente pasando tiempo con ella. Patricia la llamaba todos los días, a veces solo para charlar sobre nada en particular. Ambos habían cortado contacto con su padre, una decisión que habían tomado independientemente pero que era consistente entre ellos. Le habían dicho a Roberto que cuando estuviera listo para ofrecer disculpas genuinas y asumir responsabilidad completa por sus acciones, podrían considerar hablar con él. Hasta entonces, preferían mantener distancia. Marta nunca les pidió que hicieran eso, pero su lealtad la llenaba de gratitud. Una tarde, mientras tomaba café en un café del centro, Marta vio a Roberto desde la ventana. Caminaba por la calle con una mujer que no era Daniela, alguien más cercana a su edad. Se veía cansado, había perdido peso, su postura era encorvada. Por un momento, Marta sintió una punzada de algo que podría haber sido compasión o quizás solo nostalgia por el hombre que alguna vez conoció. Pero entonces él rió ante algo que la mujer dijo, y Marta recordó que Roberto siempre había sido bueno fingiendo, bueno actuando el papel de hombre encantador. Se preguntó si esta nueva mujer sabía su historia, si Roberto le había contado sobre su esposa de 35 años o sobre la aventura con una chica de 23. Probablemente no. Los hombres como Roberto rara vez aprendían. El café donde estaba se había convertido en uno de sus lugares favoritos. Era aquí donde había conocido a un grupo de mujeres que se reunían semanalmente para un club de lectura. Todas eran divorciadas o viudas, todas estaban navegando la vida después de matrimonios largos. Compartían historias, se apoyaban mutuamente, y habían formado una comunidad de comprensión mutua. Marta había encontrado amigas verdaderas en este grupo, mujeres que entendían su dolor pero también celebraban su fuerza. No sentía lástima de sí misma en estas reuniones, sino empoderamiento. Todas ellas estaban reconstruyendo sus vidas de maneras hermosas e inesperadas. Una de estas mujeres, Elena, había pasado por una situación similar años atrás. Su esposo la había dejado por su secretaria después de 28 años de matrimonio. Elena le había contado cómo los primeros meses fueron devastadores, cómo se cuestionó todo sobre sí misma, como pensó que nunca se recuperaría. Pero ahora, 5 años después, Elena tenía un negocio próspero, viajaba regularmente, y admitía que era más feliz sola de lo que jamás había sido casada. Su historia le dio esperanza a Marta. Si Elena podía reconstruir su vida, ella también podía. El dolor era temporal, pero la fortaleza que desarrollaba era permanente. El proceso de divorcio finalmente se resolvió en términos favorables para Marta. Se quedó con la casa, que de todos modos había sido mayormente pagada con su herencia. Recibió la mitad de los ahorros compartidos y una parte significativa de la pensión de Roberto. Su abogado había sido implacable, usando cada pieza de evidencia que Marta había recopilado para asegurar el mejor resultado posible. Roberto tuvo que aceptar los términos porque sabía que si iban a juicio, un juez vería toda la evidencia de su infidelidad y probablemente sería aún menos favorable con él. Cuando Marta firmó los papeles finales, sintió un cierre definitivo. Ya no era la esposa de Roberto. Era simplemente Marta,
libre para ser quien quisiera ser. Con su recién encontrada libertad financiera y emocional, Marta tomó una decisión que sorprendió a todos. Decidió viajar. Había pasado 35 años poniendo las necesidades de otros antes que las suyas, cuidando a su familia, manteniendo un hogar. Ahora era tiempo de hacer algo solo para ella. Reservó un viaje de 3 semanas a Italia, el país cuyo idioma estaba aprendiendo. Visitaría Roma, Florencia, Venecia, la costa de Amalfi. Viajaría sola, algo que nunca había hecho antes, y la idea la emocionaba y asustaba en igual medida. Sus hijos apoyaron completamente su decisión, incluso ayudándola a planear el itinerario. La noche antes de su vuelo, Marta se paró en su jardín mirando las estrellas. El mismo jardín donde había revelado la traición de Roberto ahora era solo suyo, un espacio que había recuperado junto con su vida. Pensó en todo lo que había pasado en los últimos meses, en cómo el dolor había sido transformado en fuerza, en cómo la traición había llevado a la liberación. No perdonaba a Roberto, probablemente nunca lo haría, pero tampoco lo odiaba. Él era simplemente una parte de su pasado, un capítulo cerrado en el libro de su vida. El futuro era una página en blanco, lista para ser llenada con experiencias que ella elegiría por sí misma. En Italia, Marta descubrió una versión de sí misma que había olvidado que existía. Se sintió joven nuevamente, no por negar su edad, sino por abrazar las posibilidades que la vida todavía ofrecía. Caminó por calles antiguas, probó comida exquisita, conversó con extraños que se volvieron amigos temporales. En Florencia, un artista callejero le pidió permiso para pintarla. Ella aceptó, sintiéndose halagada y un poco tonta. Cuando vio el retrato terminado, se sorprendió. El artista había capturado algo en sus ojos que ella no sabía que estaba allí, felicidad genuina. Compró el cuadro y decidió que lo colgaría en su sala, un recordatorio de que la belleza y la alegría no tenían fecha de vencimiento. De regreso a casa, Marta recibió un mensaje inesperado. Era de Daniela. Un mensaje largo y elaborado pidiendo perdón, explicando que había estado en terapia, que entendía ahora la magnitud de lo que había hecho. Decía que no esperaba ser perdonada, pero quería que Marta supiera que lamentaba profundamente su participación en destruir un matrimonio. Marta leyó el mensaje 2 veces, considerando cuidadosamente su respuesta. Finalmente escribió algo breve, le agradeció por el mensaje, le deseó lo mejor en su proceso de crecimiento personal, pero dejó claro que el perdón no era algo que estuviera lista para ofrecer. Algunas acciones tenían consecuencias duraderas, y Daniela tendría que vivir con las suyas. 6 meses después del aniversario desastroso, Marta organizó una cena en su jardín. Esta vez invitó a su nuevo círculo de amigas, a sus hijos y sus parejas, a Laura y su familia. Era una celebración, no de un aniversario, sino de nuevos comienzos. El jardín estaba decorado con luces similares a aquellas de la noche fatídica, pero esta vez no había tensión, no había secretos, no había mentiras. Solo había risas, conversaciones genuinas, y una sensación de comunidad que Marta nunca había experimentado en su matrimonio. Mientras observaba a sus invitados disfrutar, se dio cuenta de que había construido algo hermoso de las cenizas de su dolor. Había encontrado autenticidad donde antes solo había rutina. Daniel brindó esa noche, levantando su copa hacia su madre. Habló sobre su fortaleza, sobre cómo su manejo de una situación imposible había sido inspirador. Dijo que ella les había enseñado a él y a Patricia una lección importante sobre dignidad, sobre no aceptar menos de lo que merecían, sobre enfrentar la verdad incluso cuando dolía. Sus palabras hicieron que Marta se emocionara, pero eran lágrimas de orgullo, no de tristeza. Había criado buenos hijos, y ahora estaba descubriendo que también era una buena mujer por derecho propio, no solo en relación con otros. Esa noche, después de que todos se fueran, Marta se sentó sola en su jardín bajo las estrellas. Pensó en la mujer que había sido hace 6 meses, insegura, traicionada, rota. Y pensó en la mujer que era ahora, fuerte,
independiente, completa. El viaje entre esos dos puntos había sido doloroso, pero necesario. Roberto le había quitado 35 años, pero al hacerlo, le había dado el regalo inesperado de descubrir quién era sin él. Y resultó que era alguien que le gustaba mucho más de lo que había imaginado. El futuro era incierto, sí, pero era suyo. Y eso lo hacía infinitamente más valioso que cualquier falsa seguridad que un matrimonio basado en mentiras podría haber ofrecido. A veces, en las noches tranquilas, Marta se preguntaba qué estaría haciendo Roberto. Si habría aprendido algo de todo esto, si se arrepentía realmente, si entendía lo que había perdido. Pero esas preguntas ya no la consumían. Eran curiosidades pasajeras, no obsesiones. Él había hecho su elección, y ella había hecho la suya. Ambos tendrían que vivir con las consecuencias. La diferencia era que Marta estaba prosperando en su nueva realidad, mientras que, según había escuchado por Daniel, Roberto seguía tratando de reconstruir una reputación que nunca sería la misma. La justicia poética tenía su propia manera de funcionar. El primer aniversario del divorcio llegó sin fanfarria. Marta lo notó en el calendario, pero no sintió la necesidad de marcarlo de ninguna manera especial. Era solo otro día en su nueva vida. Tenía planes para cenar con Elena y otras amigas del club de lectura. Había una exposición de arte que querían visitar después. Su vida estaba llena ahora, no con obligaciones y rutinas que no había elegido, sino con actividades y personas que agregaban valor genuino. Se miraba en el espejo y veía a una mujer que había sobrevivido, que había prosperado, que había convertido la peor experiencia de su vida en un catalizador para el cambio positivo. Y así, la historia que comenzó con traición terminó con transformación. Marta no agradeció a Roberto por lo que hizo, eso sería darle demasiado crédito. Pero agradeció a sí misma por cómo respondió, por la fuerza que descubrió, por el coraje que reunió para exponer la verdad y reclamar su vida. 35 años con la persona equivocada habían terminado, pero toda una vida con la persona correcta, consigo misma, apenas comenzaba. Y decidió Marta mientras se preparaba para otra noche con sus amigas, era el mejor final posible para una historia que comenzó con un corazón roto pero terminó con un espíritu inquebrantable.